Les saludamos en este precioso día y damos gracias a Dios que usted está sintonizando su programa. Estamos llevando a cabo un estudio sobre 1 Timoteo capítulo 3, los versículos 14 al 16. La Biblia nos dice que el Evangelio nos lleva hacia la piedad. Y usted está escuchando este programa que está presentado por la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Y ojalá que usted tome un tiempecito no solamente para recibir el mensaje, pero también se conecte con nosotros a través de nuestro sitio web o nos dé una llamada una llamada telefónica al 928-800-0171. Yo soy el pastor Ricardo Vera, pastor del Ministerio Hispano, una vez más, la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Y estamos estudiando la porción de 1 Timoteo, el capítulo 3, de los versículos 14 al 16. Y el tema es el Evangelio que nos lleva hacia la piedad. Y esté muy atento porque Dios le ama mucho. Bendiciones. Bienvenidos, mi nombre es Natalia y tengo el gusto de traducir el mensaje del pastor Jason en el día de hoy. Estaremos discutiendo y estudiando en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 3. Como la mayoría de ustedes saben, estamos en un comprensivo estudio que llamamos El auge y la caída de la iglesia de Éfeso. En este estudio analizamos todo lo que el Nuevo Testamento nos dice sobre esta iglesia, desde el libro de los Hechos hasta el libro del Apocalipsis. En este punto de la serie estamos repasando las cartas de 1 y 2 de Timoteo. Estas son un par de cartas que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, quien era pastor de la iglesia de Éfeso en ese momento. Y francamente nos ayudan a comprender mejor qué estaba bien y qué estaba mal en esta iglesia que cualquier otro texto de la Biblia, lo cual podemos usar para aprender lo que debemos hacer bien y lo que no debemos hacer. Hoy haremos lo que siempre hacemos, revisaremos algunos versículos, intentaré explicarlos lo mejor que pueda y buscaremos manera de aplicarlos a nuestras vidas. A eso nos referimos cuando decimos que enseñamos la Biblia, y eso es lo que hacemos cada semana. Así que profundicemos. 1 de Timoteo 3, versículo 14. Aunque espero visitarte pronto, te escribo estas instrucciones para que, si me demoro, sepas cómo deben comportarse las personas en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, pilar y fundamento de la verdad. En estos textos, se nos recuerda que realmente estamos leyendo una carta personal. No es un artículo, ni una tesis, ni una disertación doctoral. Es una carta. Como nos dijo en el capítulo 1, versículo 3, Pablo dejó a Timoteo en Éfeso y viajó a Macedonia, probablemente a Filipos o Tesalónica. Dejó a Timoteo porque había problemas en la iglesia que necesitaban de su atención. Mientras Pablo estaba afuera, escribió esta carta y la envió a Éfeso. Y en este texto vislumbramos el motivo. Pablo dice, espero volver pronto a Éfeso, pero me preocupa el retraso. Quiere regresar y ayudar a Timoteo con los problemas de la iglesia, pero le preocupa que pase un tiempo antes de que eso suceda. Y aparentemente Pablo cree que los problemas no pueden esperar, necesitan ser resueltos ya. Así que escribe esta carta para que Timoteo sepa cómo debe comportarse la gente en la iglesia. Y yo, por mi parte, estoy muy agradecido de que se retrasara, porque si no, probablemente no tendríamos esta carta. Si Pablo no se hubiese retrasado, probablemente habría viajado a Éfeso y compartido toda esta información con Timoteo a la iglesia personalmente, y no se habría documentado para nosotros. Pero como Pablo estaba preocupado de que estos problemas eran demasiado importantes como para esperar hasta que él llegara allí, escribió esta sabiduría para Timoteo. Y porque lo hizo, el siglo XXI podemos beneficiarnos de ella. Como Pablo menciona aquí, el objetivo principal de la carta es enseñar a Timoteo y a nosotros cómo debemos comportarnos en la iglesia. Al parecer, las cosas se salieron un poco del control.
Y Pablo, desde el comienzo del capítulo 2, nos ha estado recordando que debe haber orden y estructura en la iglesia. Hay roles y responsabilidades para los hombres y para las mujeres, y hay grandes expectativas para los hombres que ocupan el cargo de ancianos en la iglesia. No todos están calificados para ese puesto. Implica un alto nivel de expectativas, y asignarle a una persona un rol principal equivocado puede llevarlo a su caída. En 2 ocasiones, Pablo advierte a los ancianos sobre caer en la trampa del diablo y por lo tanto ser juzgados igual que el diablo. La semana pasada, en 1 Timoteo 3, versículos 6 y 7, leímos: No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Esto es serio, no es para todos. Es un llamado peligroso para quienes son llamados a este rol de liderazgo. Pero no es solo peligroso para el líder o el anciano, sino también para la iglesia, si ponen a cargo a líderes que no estén calificados. No conozco una manera más rápida de destruir una iglesia que poniendo a los líderes equivocados. De hecho, permítanme aclarar esto. ¿Cuántos de ustedes conocen alguna iglesia en Estados Unidos que haya sido destruida debido a la persecución externa que la derribó? ¿Cuántos de ustedes conocen alguna iglesia que haya colapsado debido a conflictos de liderazgo con los ancianos, el pastor principal o ambos? Este es un problema grave. Por eso, Pablo se esfuerza por explicar las expectativas, el orden y los requisitos para los líderes, y deja muy claro cómo debe comportarse la gente. Y aquí está la razón por la que es tan importante que la iglesia tenga esto claro. Volvamos a nuestro texto. 1 Timoteo 3, versículo 14 dice: Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Porque a la iglesia, la eclesía, este cuerpo reunido de creyentes, es la casa del Dios vivo, y el fundamento y fuente de la verdad. Estas son algunas descripciones extraordinarias que Pablo provee, así que reflexionemos un poco y démosle la importancia que merecen. Primero, Pablo dice, la iglesia, no el edificio ni la dirección, sino la eclesía, el pueblo reunido, es la casa del Dios viviente. Muchos de ustedes crecieron siendo niños, siendo regañados por algún viejo diácono que les decía, esta es la casa de Dios, no corremos en la casa de Dios. La verdad es que este edificio no es la casa de Dios, pero este pueblo sí lo es. Es donde habita el Dios vivo, vive en y a través de su pueblo, por su espíritu, vive en nosotros. Pablo lo expresó así en su carta a estos mismos cristianos de Éfeso. En Efesios, capítulo 1, versículo 22 podemos leer: Y Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús, y lo designó cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos los sentidos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Este grupo reunido de creyentes es la plenitud de Él, quien todo lo llena. Ya lo he dicho antes, pero vale la pena repetirlo, porque Pablo nos recuerda de nuevo que la iglesia, la eclesía, el grupo reunido de creyentes, es donde Dios vive, es donde Él mora. Es una forma muy real de ser el mismo cuerpo de Cristo en la tierra. Eso no aplica en solitario en el bosque, ni la playa, ni el lago, ni en tu tiempo privado de adoración en casa. ¿Puedes experimentar a Dios en esos lugares? Claro, pero de ninguna manera sustituyen la presencia de Dios entre su pueblo. Debemos honrar este tiempo con estas personas, porque aquí es donde está el Dios vivo. Y la iglesia no es solo la casa del Dios vivo, sino también el pilar y el fundamento de la verdad. La iglesia, este grupo de creyentes reunidos, es el fundamento de la verdad, es decir,
La iglesia se asegura que la verdad no sea tergiversada, así como un cimiento impide que un edificio se derrumbe. La iglesia debe salvaguardar y proteger la verdad. Cuando escuches la palabra verdad, no escuches solo la palabra Biblia. Aunque creemos que la Biblia es verdad, es verdadera, probablemente eso no era lo que Pablo tenía en mente, porque literalmente está escribiendo lo que más tarde llamaríamos la Biblia. De lo que él habla, Pablo, es del Evangelio, la buena nueva sobre quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho. De hecho, lo veremos con más claridad en un momento. Pero la verdad del Evangelio, que Jesús vino en carne, vivió una vida sin pecado, murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, donde espera regresar para juzgar a vivos y muertos y dar vida eterna a todos los que se encuentren en él. Esa buena nueva ha sido confiada a la iglesia y es nuestra labor hacerla justa y que nunca deje de ser compartida. Pero la iglesia no es solo el fundamento de la verdad, sino también un pilar. ¿Y qué propósito tiene un pilar o columna? Es sostener las cosas, es elevarlas y exhibirlas. De nuevo, es tarea de la iglesia, el cuerpo de Cristo, asegurar que la verdad del Evangelio no solo se proteja, sino que se proclame. La iglesia debe exaltar el Evangelio para que todos, en todas partes, puedan verlo y creerlo. La iglesia es responsable de mostrarlo. A esto estamos llamados, y me refiero a nosotros. Es una responsabilidad colectiva, no es solo mía, ni solo de los ancianos. Todos debemos asegurarnos de que esto suceda. Puede que yo sea quien tenga el micrófono la mayor parte del tiempo, pero ustedes, que forman parte de la eclesía, deben asegurarse de que los ancianos y yo estamos haciendo lo que se nos ha llamado a hacer. La triste realidad es que hay iglesias por todos Estados Unidos, incluso aquí en el área local, que no han dejado de reunirse, no han dejado de cantar, ni de orar, pero sí han dejado de proteger y proclamar el Evangelio de Jesús. Han reemplazado las buenas nuevas por buenos consejos. Han reemplazado la necesidad de un Salvador por la promesa de seguridad en sí mismos. Han reemplazado la verdad por su verdad. Han rechazado la exclusividad del Evangelio en aras de la inclusión de todas las creencias. Y al hacerlo, el Evangelio de Jesús carece de valor. Y aunque es fácil señalar con el dedo y culpar a quienes están en el púlpito, la culpa es igual para quienes están en las bancas. Es responsabilidad de toda la iglesia ser el fundamento y pilar de la verdad del Evangelio. Y hablando del Evangelio, Pablo se lo recuerda a Timoteo, de una manera que sin duda él habría sabido. En el versículo 16 leemos: Sin duda alguna, el misterio del que brota la verdadera piedad es grande. Él se manifestó en carne, fue vindicado por el Espíritu, fue visto por ángeles, fue predicado entre las naciones, fue creído en el mundo, fue recibido en gloria. La mayor parte de este versículo está escrito de forma diferente. No tiene los mismos párrafos ni oraciones que el resto de esta carta. Y esto se debe a que probablemente lo que tenemos en este versículo sea la letra de una canción. De nuevo, debemos recordar que esta carta fue escrita alrededor del año 65 o 66 después de Cristo, unos 30 años después de la resurrección de Jesús. Y no tenían la Biblia física como nosotros. Sin duda, había cartas como esta que se compartían entre las iglesias, pero no tenían un libro que llevaran consigo para sus devocionales. Entonces, ¿cómo recordaban, compartían y celebraban el Evangelio de Jesús? Como muchas personas en muchas culturas, tenían credos y cánticos. Es en una cultura donde la verdad se compartía y se transmitía oralmente, el Evangelio se expresaba en credos y cánticos. Se vocalizaba de manera que la gente pudiera recordarlo, recitarlo y compartirlo entre sí. De nuevo,
Pablo ya hizo alusión a esto cuando escribió la epístola a los Efesios a esta iglesia, donde les dice, en Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19, no se emborrachen con vino que lleva al libertinaje, más bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos inspirados por el Espíritu. Eran estos cánticos, himnos y cantos del Espíritu que solían animarse mutuamente con la verdad del Evangelio de una manera que todos pudieran recordar, celebrar y compartir. Lo que encontramos en 1 Timoteo 3 es a Pablo practicando lo que predicó aquí en Efesios 5. Ahora bien, no estamos muy seguros de cómo está estructurado este cántico. Hay quienes lo ven como 6 estrofas diferentes. Otros, como la Nueva Versión Internacional, lo tienen escrito como si fueran 3 estrofas de 2 líneas. Y si tienes otra versión de la Biblia, lo tienen escrito como si fueran 2 estrofas de 3 líneas. Pero no lo sabemos realmente. Lo que sí sabemos es que es una declaración de la verdad del Evangelio, la verdad de la cual la Iglesia es el pilar y fundamento. ¿Y cuál es la verdad? Él se manifestó en carne. El Evangelio, la buena noticia, es que Jesús se manifestó en carne. Dios se hizo hombre y se unió a nosotros aquí. La vida de Jesús no comenzó en Belén, siempre ha sido. Pero lo que sucedió en Belén es que el inmortal se hizo mortal. El que era espíritu se hizo hombre. El creador de todas las cosas se convirtió en parte de su propia creación. Juan 1 lo dice así, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La buena noticia es que Jesús hizo lo impensable, cambió el cielo por la tierra para que a través de él pudiéramos cambiar la tierra por el cielo mediante su muerte en la cruz. En segundo lugar, fue vindicado por el Espíritu. Esto apunta a la resurrección de Jesús. Hubo quienes en la época de Jesús e incluso en la nuestra decían que Jesús no era Dios. No es el Dios todopoderoso, eterno e invencible. Era solo un hombre. Otro aspirante a Mesías con buenas palabras. Puede que afirmara ser uno con Dios. Puede que afirmara que daría su vida y la retomaría. Puede que afirmara ser el Mesías venidero. Pero cualquiera puede decirlo. Y mucha gente lo ha dicho. Pero este Jesús fue reivindicado por el Espíritu. Romanos 8:11 declara que el Espíritu de Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, y cuando salió de la tumba al tercer día, todas sus afirmaciones fueron validadas y todas sus promesas vindicadas. Tercero, fue visto por ángeles, lo que significa que hay testigos angelicales que pueden dar fe de lo que él no tiene. El reino espiritual puede dar testimonio de él. Sabemos que hubo ángeles en su nacimiento y en su resurrección, incluso en su ascensión. Un ángel estuvo allí para preguntar a los discípulos por qué seguían allí mirando al cielo y para tranquilizarlos y reactivarlos con la realidad de que él regresará tal como lo vieron partir. En cuarto lugar, se nos dice que él fue predicado entre las naciones. El Evangelio de Jesús, incluso 30 años después de su partida, ya se había predicado desde Jerusalén hasta Etiopía, desde Grecia hasta Italia, Siria y Turquía, y posiblemente incluso España. Solo en el día de Pentecostés había al menos 15 grupos de personas o naciones distintas de todo el Imperio Romano que escucharon el Evangelio en su propia lengua y fueron parte de los 3,000 bautizados ese día. Las buenas nuevas de Jesús se extendió como un reguero de pólvora desde el principio, y aunque el mismo diablo se ha empeñado en detenerla, el Evangelio sigue predicándose en todo el mundo, incluso hoy. Y en quinto lugar, él, Jesús, fue creído en el mundo. En otras palabras, el mensaje de Jesús no solo se ha predicado en todo el mundo, sino que se ha creído en todo el mundo, de una manera que ninguna otra enseñanza religiosa lo ha hecho jamás. Fíjense en esto,
El cristianismo es la única fe que cuenta con un número significativo de creyentes en todos los continentes de la tierra. No solo se predica, se cree en todo el mundo. Y por último, fue recibido en gloria. Honestamente, esta frase parece un poco fuera de lugar cronológicamente, pero quizás esta línea se refiere menos a ser arrebatado de la tierra y más a la gloria. Hoy, ahora mismo, Jesús está en gloria, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Leo esta línea y me recuerda otro himno o credo antiguo que Pablo nos dejó en Filipenses 2, que termina así. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La piedad brota del misterio del Evangelio. El ministerio del Evangelio es grande y la piedad brota de él. Cuando recordamos quién es Jesús, lo que ha hecho y lo que está por hacer, cuando lo tenemos presente, cambia nuestra forma de vivir. La piedad brota del Evangelio. Si crees en el Evangelio, cambiará tu forma de vivir. Pablo dijo, les escribo todo esto para que sepan cómo comportarse. Resulta que la piedad proviene del Evangelio, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿refleja tu conducta lo que confiesas? ¿Refleja tu comportamiento lo que dices creer? Esto es lo que sabemos. Los credos sin obras no te hacen cristiano. Cualquiera puede decir que cree esto, pero si quieres saber lo que alguien realmente cree, simplemente observa lo que hace. La piedad brota del Evangelio. Si el Evangelio está en ti, la verdadera piedad fluirá de ti.